Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. El intempestivo arribo de su novia Alicia arruinaba momentáneamente sus planes. Ir en busca de su tío llevándosela significaban peligros. Además, él mismo era un peligro latente para ella. Si se transformaba en su presencia podría devorarla. Afortunadamente no llegó en la noche, porque de haber sido así, hubiese presenciado su transformación y eso no le convenía, al menos no por el momento. Lo que sí tenía que hacer urgentemente era formar un plan B para que su novia se fuera sin que sospechara nada. Le mintió a medias, diciéndole que debía ir con sus tíos. Quizás ellos podrían tener una pista de quienes mataron a sus padres. No le dijo que en la misma familia estaban los asesinos, por lo tanto debía regresarse. A donde iba estaba lejos y eran lugares llenos de peligros. Alicia le respondió que no vino desde tan lejos para dejarlo solo. Si el camino estaba lleno de peligros, los enfrentarían juntos. Dylan sabía que no habría poder humano que la hiciera desistir. Era necia y no tenía más remedio que llevársela, confiando en que podría ser de ayuda. Por fortuna ya no habría luna llena durante 3 semanas y el poder del libro solo se activaba cuando había peligro. Eso evitaría salir a la bestia que moraba dentro de su cuerpo desde un día antes. Su novia no debía saber que era un hombre lobo. Antes de hacerlo comieron hasta saciarse. No sabían hasta cuándo volverían a hacerlo. Aunque abundaban los animales de caza, si hacían fuego sus parientes podrían detectarlo y tratarían de cazarlos. Dylan sacó el libro del escondite. Era muy raro y cuando su novia lo vio preguntó para qué era ese extraño libro. El muchacho respondió que no sabía. Su padre lo tenía oculto, pero tal vez por medio de él podría atrapar a sus asesinos. Montaron los caballos y se fueron, internándose más en el bosque. En el transcurso del día avanzaban sin novedad. Sin embargo, aunque de noche era cuando había más peligro, tenían que acampar para descansar un poco. Únicamente debían cuidarse de los animales carroñeros, puesto que abundaban. Se detuvieron bajo un frondoso árbol. Dylan cazó algo para la cena. Desde la mañana no probaban bocado. Se arriesgarían prendiendo fuego. Los depredadores andaban al acecho. El chico de vez en cuando volteaba hacia el libro para ver si este no emanaba su brillo al presentir peligro, pero hasta el momento todo estaba en calma. Apenas terminaron de cenar cuando en eso escucharon rugidos, apareciendo 3 bestiales leones. Habían olfateado el olor de la carne asada, despertando su apetito, y la cena estaba frente a ellos. Rodearon a la pareja, no querían que su festín escapara. Aquel peligro latente hizo brillar al libro, liberando su energía para entrar en el cuerpo de Dylan. Entonces empezó la transformación. De todo lo que estaba ocurriendo, la más sorprendida era Alicia, al ver a su novio revolcándose entre la tierra con espasmos de dolor. No entendía qué demonios estaba sucediendo. Los leones huyeron, habían sentido miedo, pero no fue por Dylan. Otro peligro andaba rondando muy cerca. De repente, en plena transformación del muchacho, una bestia de entre la oscuridad cayó sobre él. En ese momento estaba vulnerable, puesto que aún no se convertía en lobo totalmente, lo cual lo hacía una presa fácil para la otra bestia. A punto estaba de trozarlo con zarpazos, cuando otra bestia detuvo aquellas garras y de un zarpazo quitó del cuerpo al lobo que quería matar a Dylan. Enfurecido emitió amenazante rugido, preparándose para atacar. Sin embargo, la otra bestia no se inmutó y se dispuso a responder el ataque. Dylan ya se había convertido en hombre lobo y les lanzó un rugido. Entonces las 2 bestias huyeron. Parecían saber del gran poder que Dylan había obtenido. Alicia estaba paralizada viendo a su novio convertido en lobo, pensando a qué horas intentaría devorarla. El colosal animal también la veía fijamente, sin mover uno solo de sus músculos. Parecía ser de piedra. En eso ella vio cómo de a poco regresaba a la normalidad hasta ser nuevamente Dylan. De todas maneras, la chica tenía miedo, lo había visto convertirse en una bestia feroz y ya no confiaba de todo en él. Dylan quiso abrazarla para calmarla, pero ella lo rechazó histérica. Estaba llena de terror. Su novio la entendió, todo lo que había presenciado no era para menos. Él mismo lo había sentido la primera vez que miró a los hombres lobo.
Empezó a contarle todo desde que encontró a su familia muerta. Le dijo que el libro era la causa de sus muertes por el poder que tenía, aquel poder que ella acababa de presenciar. Su tío lo quería a toda costa, la ambición podía más que su propia sangre y no dudaba que quienes los atacaron hacía unos momentos se los había enviado él. Por último le dijo que mandó a sus primos convertidos en lobo a buscarlos en la cabaña de sus padres, pero su poder ahora le pertenecía, se habían hecho uno mismo, la esencia del libro y su sangre estaban fusionados, gracias a eso pudo acabar con sus primos, de lo contrario sería él quien estuviera muerto. La explicación de su novio dejó perpleja a Alicia, de verdad era algo extraordinario, la existencia de hombres lobo no cabía en su cabeza, eso se veía solamente en historietas o en películas de ficción. No obstante, lo había presenciado con sus propios ojos. Abrazó a su novio, debía confiar en él. Además, no le hizo daño cuando se convirtió en bestia. Quería decir que la había reconocido. Era increíble que Dylan fuera un hombre lobo, pero tenía sus ventajas. Esa bestia los cuidaría de peligros. Pasó el resto de la noche sin que sucediera otra anomalía y en la mañana emprendieron su camino. Alicia parecía estar dentro de una película de terror, siendo la protagonista en la que su amado era el héroe. ¿Qué más aventuras le esperaban en esa travesía?, pensó mirando hacia el horizonte. Después de haber avanzado por un par de horas, intempestivamente los caballos empezaron a reparar nerviosos, como si presintieran algo, pero no era peligro, porque el libro no se había activado. Dylan volteó a los lados y entre unos arbustos vio a una mujer tirada. Presuroso bajó del caballo para auxiliarla. Le miró heridas en la espalda y al voltearla reconoció que era una prima. ¿Pero qué andaba haciendo tan lejos de su casa? ¿Y por qué andaba sola? La muchacha de nombre Kenia abrió los ojos. Poco a poco recobró el conocimiento mirando a su primo. Antes que le hiciera cualquier pregunta, ella le dijo que su propio hermano intentó matarla. Ellos fueron quienes los habían atacado anoche convertidos en lobos. Su padre los envió para matarlo y quitarles el libro de las bestias, pero ella no estaba de acuerdo, por eso evitó que su hermano le diera muerte. Furioso por su traición quiso matarla, no obstante sobrevivió a su ataque. El poder que tenía de loba la salvó de morir. Sabía que él había acabado con la vida de sus hermanos porque fueron por el libro pero nunca regresaron. Ellos mataron a sus tíos, estaban a mano, ahora debían parar esa guerra. Ya se había derramado mucha sangre por un maldito libro y lo peor que era de la misma familia. Dylan le respondió que él no la había iniciado, por lo mismo sus padres se distanciaron del suyo. Su avaricia iba más allá del parentesco, ni la distancia evitó que derramara su misma sangre. No lo buscaba por odio, solo era cuestión de honor, por eso debía pagar con su misma sangre, y si ella quería seguir viviendo, no intentara nada para detenerlo. Kenia guardó silencio, sabía que Dylan tenía razón, su padre era malo y ambicioso, por eso estaba en contra de sus actos. En silencio se unió a ellos, no intervendría en sus planes, aunque llegado el momento, trataría de evitar más muertes entre sus familias. Kenia miró a la novia de su primo, verdaderamente era hermosa, tanto como ella. Pensaba que Dylan era muy afortunado por tenerla. El muchacho, al ver que seguiría con ellos, interrumpió sus pensamientos, diciendo que montar el caballo, él se iría caminando, así podría vigilarla mejor. No confiaba al 100 en ella y en cualquier momento podría traicionarlos. Caminaron durante varias horas, guiados por Kenia. Al vivir por esos rumbos conocía muy bien el camino. Intempestivamente se detuvo, diciendo que estaban cerca. Para continuar debían seguir a pie. Seguramente su hermano los alertó que venían a buscarlos y lo más seguro era que estarían esperándolo. También le dijo que eran muchos, pero solo 2 hermanos, ella y su papá, podían transformarse en Lycans. Por eso querían el libro, para con su esencia convertirse en una familia de puros lobos poderosos. Le explicó que habían arrancado una hoja del almanaque donde tenía escrito un hechizo. Con él se convertían en lobos, por eso su padre los había convertido a ellos. Pero se dio cuenta que impregnando su sangre en la cara del libro se hacían mucho más poderosos, como ahora lo era él. Su tío padre de Dylan no se los quiso dar, por eso los habían matado. Era casi de noche cuando estaban cerca de su destino.
Dylan le dio el libro a su novia, diciéndole que si fracasaba huyera con él y lo ocultara donde nadie lo encontrara. Si caía en manos equivocadas como las de su tío, sería peligroso. El libro empezó a brillar, significaba que había peligro. Aquella intensa luz entró en el cuerpo de Dylan, dando inicio a su transformación. Kenia veía cómo se convertía, aunque ella misma lo hacía cada luna llena, estaba impresionada viendo aquella portentosa transformación. Al aparecer el astro nocturno, ella también se convirtió en una descomunal mujer loba. Ambos se dirigieron al rancho, donde seguramente los estaban esperando. Pero había otro peligro, algo que no podía dejar a la ligera. Su prima Kenia en cualquier momento podía atacarlo por la espalda, así que no debía descuidarse. Alicia se fue tras ellos temerosa, ocultándose entre los arbustos. No era muy común que una mujer anduviera entre hombres lobo sin ser atacada. De repente fue atacado por las tres bestias, tornándose una batalla desigual. Aún así, no le sería fácil acabar con él. Tenía una fuerza brutal. Kenia quiso intervenir, pero su padre de un rugido se lo evitó. Luego le dio un zarpazo, advirtiéndole que después de acabar con el sobrino, lo harían con ella por traidora. La lucha siguió. Por momentos parecía inclinarse a favor de Dylan, otras a sus contrincantes, pero ninguno se rendía. En una de esas, al estar enfrascado entre mordidas y zarpazos con sus primos, el tío por la espalda a traición le dio una mordida, desgarrando parte de su piel. Los otros dos lobos, al verlo herido, se fueron sobre él. Lo acabarían sin darle tiempo de recuperarse. En eso las garras de su hermana surcaron el viento, con certeros zarpazos en las de sus hermanos. Algunos dedos cayeron cercenados por los brutales zarpazos. Rugidos de dolor brotaron de las gargantas lobonas. Ese momento fue crucial para Dylan porque pudo recuperarse, quedando frente a su tío. Estaba furioso y lanzó un aullido, avisándole con él que lo destruiría por asesino y cobarde. De repente escucharon la voz de Alicia diciendo que terminaría con esa absurda guerra. Sostenía el libro en sus manos frente a una hoguera y lo dejó caer. El libro maldito de los lobos empezó a arder. Entonces, mientras más se quemaba, los lobos comenzaron a volver a su forma humana entre escalofriantes alaridos. Increíblemente, al desaparecer aquel libro, su poder se había desvanecido, regresando todos a su forma normal. Ya no existía ningún hechizo y sin el poder quedaron todos exhaustos. Alicia traía la escopeta. Con ella en mano les dijo que se irían y si alguien intentaba algo, no dudaría en dispararles. Kenia se fue con ellos, ya no confiaba en su familia. Dylan no puso objeción, le había demostrado que no lo traicionaría y se fueron esperando que todo terminara. Ambas familias habían perdido seres queridos por culpa de la ambición, pero olvidaban algo. Faltaba la hoja que su tío le había arrancado al libro, con la que se convertían en hombres lobo.